Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, en este video voy a explicar las tesis centrales del libro Teoría de la Justicia de John Rawls. Primero voy a hacer una introducción para ver quién fue Rawls y un poco el marco en el que desarrolló sus ideas. Bueno, acá lo tenemos a Rawls en esta foto. ¿Quién fue Rawls? Bueno, él nació en 1921 en Maryland, Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Princeton y estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Él fallece en el 2002. Como podemos observar, fue un filósofo contemporáneo, ¿no? ¿En qué contexto histórico se dio esta obra, Teoría de la Justicia? Bueno, en un periodo marcado por diferentes movimientos por los derechos civiles y cambios sociales, también en el marco de la Guerra Fría, y se dice que Rawls, con este libro, fue el filósofo del New Deal o del estado de bienestar. Esto es, de un estado capitalista que también se preocupaba por la distribución de la riqueza. Bien, ¿en qué marco filosófico se da la obra de Rawls? Bueno, esta obra, Teoría de la Justicia, podríamos decir que se enmarca en lo que se llama contractualismo. Esta corriente, desarrollada clásicamente por autores como Hobbes, Locke y Rousseau, de los que ya hay videos en el canal, sostiene que el Estado se crea a través de un acuerdo o un contrato entre sujetos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, antes de este contrato, los sujetos vivían sin Estado en un estadio previo de la vida humana llamado estado de naturaleza. Para asegurar ciertos derechos, un grupo de sujetos se junta y a través de un acuerdo o un contrato crea una entidad artificial llamada Estado, que va a ser encargada de garantizar que estos derechos se cumplan y organizar la convivencia. Finalmente, es pertinente señalar que las ideas de Rawls son señaladas como liberales, porque ponen en el centro de la teoría política la libertad. Debido a que también se pone en el centro a la igualdad, se conoce o se suele denominar a la teoría rawlsiana como liberalismo igualitarista. Contrariamente a esto, hay otras teorías liberales que no se centran en la igualdad, que podrían denominarse libertarias. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque Rawls es lo que los estadounidenses llaman un liberal. Esto es, un ideólogo político que pone en el centro a la libertad y la igualdad. Para los estadounidenses, por otro lado, están los libertarians, que son los pensadores políticos que ponen en el centro únicamente la libertad. En Argentina, yo soy de Argentina, solemos llamar liberal a lo que los estadounidenses llaman libertario. Entonces, para que no se produzca esta confusión, aclaro en qué sentido Rawls es liberal. Bien, veamos qué opina sobre la posición original. El gran objetivo del libro es fundamentar un Estado que se tome realmente en serio las ideas de libertad e igualdad. Para hacer esto, Rawls nos pide que nos situemos hipotéticamente en un experimento mental o en una reconstrucción hipotética mental en el estadio previo a la formación del Estado, en lo que él llama, como decía antes, la posición original. El objetivo de este experimento mental va a ser pensar los principios de justicia que las personas racionalmente acordarían si se les negara el conocimiento de ciertos hechos particulares sobre sí mismas, para organizar una sociedad justa y equitativa. Tras este, velo de la ignorancia, las personas, ¿qué van a desconocer? ¿O sobre qué cosa van a tener desconocimiento? Bueno, no van a saber cuál es su posición social y económica, los talentos naturales que tienen y la idea del bien que manejan. Esto es, enseguida lo vamos a desarrollar un poco más,
las doctrinas filosóficas, morales o religiosas que guían su vida. ¿Qué implica el velo de la ignorancia? Bueno, desconocer la posición social y económica y los talentos naturales va a implicar que los acuerdos para formar el Estado no se vean distorsionados por las desigualdades fortuitas que se podrían dar en el mundo real. Por ejemplo, si yo no sé cuánta plata tengo, si soy rico o pobre, digamos, voy a querer que más o menos los ricos y los pobres estén en un pie de igualdad en el Estado, ¿no? Si yo no sé, por poner otro ejemplo, si soy cristiano, judío, ateo o musulmán, voy a querer que todas estas religiones tengan más o menos los mismos derechos en el Estado, ¿no? Y según Rawls, con este velo de la ignorancia, desconociendo o poniendo entre paréntesis estas características que tiene la gente, se va a llegar a cómo racionalmente es el mejor estado posible. ¿Qué es la idea del bien o concepción del bien? Bueno, es el conjunto de creencias sobre cómo hay que llevar adelante la vida o sobre qué hace que la vida merezca la pena que tiene una persona. Lo que Rawls intenta al ocultar esto de la idea del bien en cada participante que participa en la negociación para fundamentar el Estado es que el Estado otorgue la libertad suficiente a la población para decidir qué acciones lleva a cabo bajo su propia concepción del bien que él tenga, ¿no? El poblador. Bien, veamos qué principios de justicia van a surgir de este acuerdo. En primer lugar, algo importante es que para Rawls un acuerdo avanzado en todo lo anterior va a derivar a la manera de un razonamiento deductivo con validez universal dos principios de justicia como estando a la base del Estado, ¿no? Para Rawls, si las personas acuerdan cómo va a ser el Estado bajo este velo de la ignorancia, van a surgir necesariamente para él dos principios de justicia que ahora vamos a ver cuáles son. El primer principio es el llamado principio de igualdad de las libertades básicas. ¿Qué significa esto? Este principio sostiene que cada persona tiene derecho a un sistema de libertades básicas que deben ser iguales para todos y garantizadas por el Estado, protegidas por el Estado, garantizando así la autonomía personal de los ciudadanos. ¿Cuáles son estas libertades básicas que tiene que proteger el Estado para Rawls? Bueno, el derecho a votar y a ser elegible en cargos públicos, la libertad de expresión y reunión, la libertad de conciencia y pensamiento, el derecho a la integridad física, el derecho a la propiedad y la ilegalidad de arrestos arbitrarios. ¿Cuál es el segundo principio? ¿O qué se busca analizar en este segundo principio? Se quiere analizar cuándo es racional la desigualdad. Cuándo que haya desigualdades sociales es racional. Y bueno, para Rawls, y estas son las dos partes de este segundo principio, esto ocurre solo en dos casos. En primer lugar, cuando la desigualdad es para el mayor beneficio de los más desaventajados en la sociedad. Esto se conoce como principio de diferencia y enseguida lo vamos a ver más en detalle. En segundo lugar, está el principio de justa igualdad de oportunidades. ¿Qué es esto? Que la desigualdad solamente es racional si ella asegura que haya más cargos y puestos de trabajo abiertos para la gente que está capacitada para ocuparlos. Por ejemplo, si yo otorgo beneficios a cierto empresario, solamente van a ser racionales si estos beneficios hacen que haya más puestos de trabajo. ¿Cómo se derivan estos principios de justicia? Bueno, el primer principio, que es el de libertades básicas iguales para todos, se deriva dado que en la posición original
todos aspiran a tener la mayor cantidad de libertad posible, y dado que los participantes no saben qué posición social y económica van a ocupar y qué talentos van a tener, todos quieren que todos tengan la mayor y la misma cantidad de libertades posibles. Como yo no sé si voy a ser rico, pobre, bla bla bla, quiero que al menos se me aseguren estas libertades que mencionaba antes, ¿no? Y de la mayor manera posible. El segundo principio, esto de cuándo es legítima o racional la desigualdad, y especialmente el principio de diferencia, que decía que la desigualdad es legítima cuando beneficiar a los más aventajados socialmente también beneficia a los menos aventajados, se deriva de la ignorancia de la propia posición probable en la distribución de la ventaja social y económica. Dado esta ignorancia, dado que, como decía, yo no sé si voy a ser pobre o rico, para Rawls hace racional lo que él llama el principio Maximin. Esto es, hay que asegurarse que la peor posición sea tan buena como pueda hacerlo. Esto los lleva a apoyar la igualdad, a menos que la desigualdad ayude realmente a la peor posición, como decía antes. ¿Qué es el principio Maximin? Bueno, para verlo un poco más gráficamente, quiero que analicemos esta foto de las monedas que yo puse ahí. En esta metáfora que propongo, la persona que está más a la derecha en la pila más grande de monedas va a ser el más aventajado socialmente, y el de la izquierda el menos aventajado. ¿Qué dice el principio Maximin? Que solo es racional aumentar la posición, o en esta metáfora, la cantidad de monedas de la persona más aventajada, solo si necesariamente esto también aumenta la cantidad de monedas o de beneficios sociales del menos aventajado. Si, por ejemplo, aumentar las monedas del más aventajado no aumenta la del menos desaventajado, esto es irracional. Solo es racional si aumentar, como decía recién, la riqueza del más aventajado también aumenta la del menos aventajado. Bien, y voy a cerrar con unas críticas a la teoría de Rawls y algunas conclusiones. En primer lugar, Rawls fue criticado por los libertarios. Robert Nozick, el libertario contemporáneo más reconocido, en su libro Anarquía, Estado y Utopía, dice que la política distributiva de Rawls está mal porque implica un avance sobre las libertades individuales de los ciudadanos del Estado. ¿Qué dice Nozick? Bueno, estas ideas distributivas de Rawls que hemos visto a lo largo del video están mal o van en contra de la libertad. Un ciudadano, dice Nozick, por su propio esfuerzo consigue ciertos beneficios. Entonces, que venga el Estado y, por ejemplo, mediante impuestos, me saque parte de estos beneficios que obtuve, parece contrario a la libertad para él. Hay otro conjunto de críticas a Rawls que son las que podríamos llamar críticas comunitaristas a Rawls. Autores como Sandel, McIntyre, Taylor y Balzer argumentan que el enfoque de Rawls ignora aspectos culturales y comunitarios. La idea del bien, esto quiere decir la doctrina que organiza la vida, como vimos antes, que maneja una sociedad, podría ser clave para explicar cómo funciona el Estado. Para analizar esto, pensemos en una sociedad de testigos de Jehová. Los testigos de Jehová consideran inmoral las transfusiones de sangre. En este contexto, parece indeseable que haya mayores libertades o mayores derechos sobre la salud, porque lo que parece deseable es que haya restricciones con respecto a la salud en esta sociedad. Es decir, por ejemplo, que no se permitan las transfusiones de sangre. Entonces, dicen estos autores, parece que Rawls no tiene suficientemente en cuenta los rasgos culturales y comunitarios para fundamentar un Estado. Yo en un seminario que hice el año pasado trabajé estas críticas en detalle y quizás haga un video
analizándolas con más profundidad, porque desarrollar bien esto me llevaría mucho tiempo. Una cosa buena de Rawls es que no es para nada necio, y él tiene en cuenta estas críticas que se le hacen y en trabajos posteriores las responde o desarrolla su propia teoría teniendo en cuenta estas críticas. Como conclusión, quería decir que las ideas de Rawls siguen siendo muy relevantes en el discurso contemporáneo sobre la justicia social y política, y fueron así tan impactantes que se dice, y yo coincido con esto, que revivió a la filosofía política en el siglo XX. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Si les gustó se pueden suscribir, dar like y todo lo que ya saben. Así que nada, muchas gracias.